Ajá, listo. Bueno, ahí ya tenemos XRB. Ahora, este valor de XRB se va a dividir entre las dos reactancias, entre la reactancia uno y la reactancia 2. ¿De qué depende? Depende del diseño. Entonces, por aquí en el enunciado nos dicen, ¿cuál es el diseño del motor? Yo miro las características de la máquina, es un diseño clase B. Entonces, para un diseño clase B, la discriminación es 0,4 y 0,6. Entonces, yo puedo decir, la reactancia del estator es 0,4, por lo que nos dio XRB, 0,5278. Y X2 va a ser 0,6 por 0,5278. X1 es igual, X2 es igual. Entonces, la reactancia del estator va a ser igual a 0,4 por lo que nos dio XRB. Y la reactancia del rotor va a ser igual a 0,6 por XRB. Y eso nos dan valores de 0,2111 y 0,3117. 0,2111, 0,2111 y 0,3167. Ohmios y ohmios. Bien, y ahí tengo el valor de X1 y X2. Bueno, con esos dos valores ya casi que completamos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta el valor de X sub nu, que es igual a quién. Entonces, resulta que la prueba vacío, yo hice esta consideración, X1 más X mu es 5,0037. Entonces, de aquí puedo despejar X mu. X mu es 5,0037 menos el valor de X1. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso? Entonces resulta que en MATLAB yo había guardado la variable X1 más X mu. Fíjense, X1 más X mu, la llevo para acá. Y digo, entonces la X de magnetización va a ser igual a X1 más X mu menos lo que nos dio X1. ¿Sí? Recuerda que X1 más X mu es 5,0037. ¿Cuánto vale X mu? X mu vale 4,7926. 4,7926. Y ese es el valor de X mu. Entonces fíjense que ya tengo X mu, X1, X2, R2, R1 y las pérdidas rotacionales. Por lo tanto, ya tengo el circuito equivalente que según el estándar, pues es ¿dónde está? Este que tenemos acá, tenemos todos estos valores más las pérdidas rotacionales. Bien, el siguiente punto de este ejercicio es determinar, ¿cierto? Y graficar su característica par velocidad. Para hacer eso, pues vamos a ver la temática que se llama curva par velocidad. Curva torque velocidad, ¿cierto? Par velocidad. Y entonces vamos a hablar del torque de la máquina. Nosotros sabemos que la potencia convertida es el torque inducido por la velocidad mecánica. Por lo tanto, el torque inducido es la potencia convertida, ¿cierto?, sobre la velocidad mecánica. Pero ¿quién es la velocidad mecánica de la máquina? Entonces, nosotros tenemos por aquí una cuantificación. Deslizamiento, ¿quién es? Bueno, la velocidad sincrónica sobre la velocidad mecánica, sobre la velocidad sincrónica, y no lo multiplicamos por 100 si lo queremos tener entre 0 y 1, ¿no? Si lo multiplicamos por 100, pues estará entre 0 y 100%. Entonces, si yo despejo de ahí velocidad mecánica, fíjese que la sincrónica pasa a multiplicar a S, después intercambio mecánica con ese valor que nos da y llegamos a esta ecuación. La velocidad mecánica es ¿quién? 1 menos el deslizamiento de la velocidad sincrónica. ¿Sí? Te lo paso a dividir, lo paso para acá, la m en m para acá y saco factor común, me da esto. ¿Ya? Y como la velocidad mecánica se relaciona, ¿cierto?, con la frecuencia eléctrica, perdón, la velocidad sincrónica.
¿cierto? Frecuencia eléctrica por 120 sobre el número de polos. Entonces, que la velocidad es proporcional ¿a quién? A la frecuencia. Entonces, yo puedo colocar esto en términos, uno, de velocidad angular. La velocidad angular es uno menos el deslizamiento de la velocidad angular síncrona, la mecánica, ¿no? En términos de la síncrona. Lo mismo que la frecuencia, pero de giro, no del rotor, porque recuerden que el rotor que nosotros llamamos es la eléctrica, ¿no? Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, bueno, que yo puedo reemplazar torque inducido es igual a quién es potencia convertida. Entonces, de lo que revisamos, a ver, por acá, por aquí, de lo que revisamos, para nosotros, ¿quién es la potencia convertida? Fíjese, para nosotros la potencia convertida es esto, ¿sí? Esto es lo que se convierte. Entonces, podría tener aquí una formulita. ¿Qué sería? Torque inducido sería 3 veces I2 al cuadrado por R2, ¿cierto? Por 1 menos S sobre S. Esa es la potencia convertida, la fórmula, ¿cierto? Facilita del circuito equivalente en el elemento R2 1 menos S sobre S, eso es lo que se convierte. Yo lo multiplico por I2 al cuadrado y por 3 porque es trifásico. Y lo divido entre la velocidad mecánica, ¿cierto? Lo divido entre la velocidad mecánica. Pero la velocidad mecánica, digo acá, la velocidad mecánica es 1 menos el deslizamiento de la síncrona. Torque inducido es igual a 3 veces I2 al cuadrado por R2 por el elemento 1 menos S sobre S, ¿cierto? Dividido entre ¿quién? Dividido entre 1 menos S por la velocidad síncrona. ¿Listo? Por aquí, por aquí. Bueno, en el parcial que presentaba el segundo corte, pues sucedió algo particular, ¿no? Vieron muchos parciales iguales y habían pues básicamente como 4 estilos de parcial, ¿no? En uno de los parciales donde hicieron más o menos cositas, pues varios cometieron el mismo error, ¿no? Torque inducido, potencia sobre velocidad mecánica en radianes sobre segundo, ¿no? W radianes sobre segundo. Entonces muchos de ustedes que copiaron el parcial, todos tenían el mismo error en el mismo lugar y en los mismos puntos, pues se equivocaron ahí porque eran radianes sobre segundo, no en RPM. Colocaron ahí 75 RPM, entonces se equivocaron. Por eso, ya ustedes saben quiénes son los de ese estilo de parcial. Bueno, aquí ¿qué nos da? Entonces nos da 3 veces I2 al cuadrado por R2 sobre S sobre la velocidad síncrona. ¿Listo? Ese es el torque, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿quién es 3 veces I2 al cuadrado por R2 sobre S? 3 veces I2 al cuadrado por R2 sobre S es la potencia que pasa del estator al rotor. Y entonces, el torque inducido, ¿cierto? Es la potencia que pasa del estator al rotor sobre la velocidad sincrónica. Entonces, fíjate, tenemos dos ecuaciones. Uno, torque inducido, la potencia que se convierte sobre la velocidad mecánica. ¿Sí? Potencia que se convierte sobre la velocidad mecánica. ¿Cuál es la desventaja de esta ecuación? La desventaja es que la velocidad mecánica depende del deslizamiento y va a depender de la carga. O sea, recuerden que el motor de inducción cambia su velocidad conforme cambia su carga. Pero si yo miro acá, esta sí es más bonita. ¿Por qué? Porque está en términos de la velocidad sincrónica. Y la velocidad sincrónica siempre es la misma. Entonces, esta es como más chévere. Ahora bien, si yo quiero calcular el torque, ¿cierto? Yo quiero calcular el torque inducido, pues será la potencia que pasa del estator al rotor, que será 3 veces la corriente del rotor al cuadrado por el término R2 sobre el deslizamiento, ¿no? Dividido entre la velocidad síncrona. Si yo quiero calcular el torque, necesito calcular la corriente que va al rotor. Entonces, circuito equivalente, tengo R1, ¿cierto? Tengo la reactancia de dispersión del estator, ¿cierto? Tengo la reactancia de magnetización, ¿sí? Y aquí tengo el circuito del rotor. ¿Quién es el circuito del rotor? R2, ¿cierto? X2, ¿quién más? R2 por 1 menos S sobre S, ¿cierto? Y por acá,
cerramos, y ese es mi circuito eléctrico equivalente, ¿no? Ahorita vamos a ver corrientes de arranque, que es un tema muy importante para el 150, para las instalaciones de los motores, hay que estar el voltaje paso. Ahorita vamos a ver la corriente de arranque y vemos que la corriente de arranque la podemos sacar del circuito equivalente, ¿no? También por la letra código, ¿sí? La famosa letra código de arranque. Pero ya vamos a ver eso. Entonces, yo necesito hallar la corriente que pase por acá. Y hagámoslo, pero para poder hacerlo, ¿cierto? No puedo hacer mallas ni nodos porque estoy en términos de variables, ¿no? En términos de letras. Entonces se me va a como complicar mucho el panorama. Primero, entonces para hallarlo, vamos a sumar este término con este término, que son dos resistencias ahí en serie. Ya sabemos que la suma de esos dos, ¿cuánto da R2 más R2 por 1 menos S sobre S? Nosotros sumamos esos dos elementos, pues nos da R2 sobre S. Recuerden que esto lo sacamos de acá. Entonces yo puedo borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar. Y trabajo más sencillo, ¿no? Trabajo con el término R2 sobre S y X2. Bueno, vamos a calcular I2. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos hallar la impedancia equivalente, para hacer un divisor de corriente, se complica. Hay mucha metodología. Dentro de la metodología que a mí me gusta, es la metodología clásica, que es por el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, ¿qué nos dice Thevenin? Pues si usted quiere hallar I2, halla el equivalente de Thevenin de esta parte y conecte su rotor ahí, y ahí halla I2. Entonces, ¿qué nos dice Thevenin? Bueno, que esto se puede cambiar por una impedancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice Thevenin? Las fuentes de voltaje cortocircuitan. Entonces, aquí sería un cortocircuito. Y entonces, el equivalente de Thevenin, ¿cierto? Nuestra impedancia de Thevenin, vista desde este punto, que es donde voy a conectar el rotor, desde A y B, pues sería igual a ¿quién? Al paralelo 1 sobre ¿quién? Sobre 1 sobre X mu en I, ¿cierto? Más ¿quién? Más 1 sobre R1 más X1 en J, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar este por este, tenemos que multiplicar este por este, tenemos que multiplicar este por este, hacer productos de extremos y medios, ¿cierto? Y después recuerden que cuando yo opero fasores, la parte J no puede quedar en el denominador, entonces multiplicaré por la conjugada, ¿ya? De tal manera que cuando yo resuelva esto, voy a llegar a que mi impedancia de Thevenin será una parte real más una parte imaginaria, que será la resistencia de Thevenin y la reactancia de Thevenin. Bueno, entonces póngale cuidado, ¿no? Lo que hay que hacer, este por este, este por este por este, ¿cierto? Productos de extremos y productos de medios, este señor está sobre 1, ¿cierto? Y después multiplicar por la conjugada. ¿De quién? Del denominador. ¿Y quién va a ser el denominador? R1 más X1 más X en J, ¿no? Este es el denominador. Multiplico por la conjugada y saco lo que es parte real aparte, lo que es parte imaginaria aparte, y voy a tener en cuenta unas consideraciones. ¿Cuáles? Que X1 más X mu va a ser mucho mayor que R1, ¿cierto? Como es una máquina de inducción, los fenómenos de inductancia son mucho más grandes que el efecto resistivo. Si eso sucede, yo puedo decir que la resistencia de Thevenin es aproximadamente igual y que la reactancia de Thevenin es aproximadamente igual. La reactancia de Thevenin va a ser aproximadamente igual a X1 y la resistencia de Thevenin va a ser aproximadamente igual a R1 multiplicado por la relación entre X1 acá, X1 más, caramba, está lento, X1 más X elevado al cuadrado, ¿ya? Estas son las expresiones de resistencia. ¿De dónde sacó eso, profe? Desde lo que les dije. Ojo, ojo al proceso, ¿no? Proceso. ¿Por qué? Porque esto va a ser una pequeña tarea. Otra pequeña tareita, pues para ver
si podemos subir un poco esas calificaciones que pues no están muy buenas, ¿no? Que digamos, en cuanto a parciales y bueno, unas actividades. Esta tarde les voy a socializar, esta tarde no, esta noche les envío la retroalimentación. Nuevamente les repito, no es palabra de Dios, no es que el profesor ya, esa fue la nota, no, es para que ustedes revisen, analicen, miren las soluciones, revisen también, digan, uy, el profe equivocó acá, mire, profe, Profe, se ¿a está qué hora sube equivocando. las notas? Me falta calificar el 15, entonces esta tarde no puedo hacerlo, tengo un compromiso, llegaré a la Es que hoy casa, son cancelaciones. sí, 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 entonces trataré de hacerlo antes de irme de compromiso, trataré en la mayor medida posible, ¿sí? De hacerlo antes de la tarde para poder devolverles, subirle los parceles y que ustedes puedan revisar en la tarde, ¿no? Las reclamaciones y eso, pues por favor, muchachos, de una manera cordial, respetuosa, ¿no? No es que, el profe me quiere dejar y entonces que por eso fue que me rajó y no, 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 no comete errores, ¿no? Tanto en las soluciones puede tener uno un error, ¿cierto? Uno no es Dios, uno no es un ser perfecto, entonces uno también se puede equivocar, ¿no? Que estaba metiendo el dedito en la calculadora y ¡pum! Se equivocó el profesor, entonces hay que ser consciente, ¿no? Mire, profe, se equivocó en tal parte, y uno ser consciente de admitir que uno puede cometer errores, ¿no? Les voy a decir, sí, muchacho, usted tiene la razón, o no, muchacho, mire desde este punto de vista, esto no es un error, por tal cosa, es un debate, ¿no? Entonces, revisen, yo se los voy a volver en la tarde, revisen, analícenlo, mírenlo y con el mayor respeto, ¿sí? Pues me pueden escribir. Yo voy a llegar a la casa en la noche y a revisar eso que ustedes tengan. Y sobre todo, de manera consciente, ¿no? Entonces ustedes revisen y si usted se da cuenta que no hizo nada bien y que todo quedó mal y que sí efectivamente está mal, pues no vaya a hacer un reclamo de, profe, póngame un 3. ¿Por qué? No, pues porque es que, profe, con 3 pasos, si no, no pasa. No, no, no. Vamos a hacer reclamos conscientes, es decir, con la mano en el considero, la mano en el corazón, diciendo, no, mire, profe, realmente usted se equivocó acá y yo tengo esta parte bien, entonces considero, listo, listo, muchacho, bien, muy bien, así sí, ¿sí? No me escriban para, uy, profe, es que mire, es que con esa nota me está quedando en tanto y yo lo que necesito es un 4 y usted me colocó un 1,5, entonces necesito llegar hasta allá. No, no, no. Bien. Bueno, entonces esta tarea, esto va a ser una tarea, muchachos, tarea, trabajo, tarea. ¿Cuál? Demostrar. Demostrar. Demostrar, esto está lento. Demostrar que estas dos expresiones, la resistencia de Thevenin es esto y la reactancia de Thevenin es aproximadamente igual a quién, a X1. ¿Listo? Esta es esta expresión. ¿Cómo? Entonces ya les di aquí las pistas. Tenemos que esta es la impedancia equivalente, hacemos la suma de los fraccionarios, producto de extremos, producto de medios, multiplicamos por la conjugada, y después de que tengan la conjugada van a hacer uso de esta expresión de que x1 más x es mucho mayor que la resistencia 1, y a partir de esa consideración pues vamos a simplificar para llegar a estas expresiones. Bien, esa es la tarea. Entonces, más tarde, eh, bueno, antes de irme al compromiso que tengo, trataré uno de calificar y pues dos de abrir el espacio para que suban la tarea al Teams y tres, pues trataré de subir los videos, aunque que si subo los videos, pues se me dificulta calificar. Bueno, vamos a ver qué puede hacer. Bien, entonces, bueno, ¿quién es ya tenemos la impedancia de Thevenin. Entonces recuerden que el equivalente de Thevenin nos dice, bueno, todo circuito usted va a poderlo expresar como un voltaje en serie con esa impedancia, que para nosotros pues será una resistencia de Thevenin y una reactancia de Thevenin. Y aquí será el borne AB, donde voy a conectar mi circuito rotórico, que va a ser R2 sobre S, ¿cierto? Y X2. ¿Cierto? Con el ánimo de qué? De hallar la corriente 2 que va a circular por ahí. Entonces, ¿quién es el voltaje de Thevenin? Pues el voltaje de Thevenin es el voltaje aquí mío, ¿cierto? Entonces, aquí diría Thevenin, bueno, conecte la fuente y mire cuál es el voltaje AB. Si yo observo cuál es el voltaje AB, pues sería la corriente por la reactancia de magnetización.
alimentación, ¿cierto? Entonces hallemos aquí el voltaje técnico. ¿Qué es el voltaje técnico? Entonces el voltaje técnico será la corriente. ¿Y quién es la corriente? El voltaje 1 sobre resistencia 1 más reactancia 1 más reactancia magnetización, ¿no? Y esto va a estar ¿en qué? En J. ¿Listo? ¿Qué dice? Pues allá la corriente que pasa por acá. Y ahora, ¿quién es el voltaje? Pues esa corriente por la reactancia magnetización. Entonces aquí por X mu. ¿Ya? Este sería el voltaje Thevenin real. Ahora, vamos a simplificarlo en una expresión. Entonces, voltaje Thevenin sería igual como magnitud. Sería igual. Profe, ¿por qué como magnitud? Porque si en realidad a mí lo que me interesa de acá es la magnitud de la corriente. ¿Por qué? Porque aquí en la fórmula dice que una potencia que es 3 veces la magnitud de la corriente al cuadrado. Usted cuando va a calcular pérdidas, no mete ahí el ángulo, ¿no? Solamente la magnitud. Entonces hallemos magnitud. Bueno, entonces, ¿quién es la magnitud del voltaje Thevenin? Entonces sería la magnitud del voltaje de alimentación, ¿cierto? Está en J, ¿cierto? Por la magnitud de X mu, ¿cierto? Sobre, profe, ¿por qué por la magnitud? Recuerden cuando yo hago multiplicación, ¿qué hago con las magnitudes? Cuando multiplico factores, pues multiplico las magnitudes, ¿cierto? No me interesan los ángulos, ¿sí? Y abajo la magnitud del fasor quedaría como, bueno, la parte real al cuadrado más x1 más x mu al cuadrado, ¿cierto? Bueno, y si yo tengo en cuenta esta consideración que x1 más x mu es mucho mayor que r1, entonces resulta que en la raíz, ¿sí? Este señor es mucho mayor que este, entonces puedo despreciarlo, que haría x más x mu al cuadrado sobre raíz, con raíz, perdón, con raíz, se cancela raíz, ¿y qué tengo? Pues tengo que la magnitud de voltaje Thevenin va a ser igual a ¿quién? A B1, que multiplica a la relación x mu sobre x1 más x mu. Pero no sería igual, sino sería aproximadamente igual. Esas aproximaciones son muy cercanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en la presencialidad, usted es malo para aprenderse ecuaciones, pues fíjese que aquí ya tiene 3 que aprenderse, ¿no? Entonces usted dice, no me las aprendo. Simplemente planteo mi circuito del motor que esté analizando y pues hago Thevenin. Hallo aquí la impedancia equivalente y hallo el voltaje Thevenin y ya, y no me tengo que aprender ninguna ecuación. Bueno, aquí lo estamos haciendo así. Bien, entonces, ¿quién es la corriente? Pues facilito, la corriente del rotor va a ser igual al voltaje de Thevenin que acabo de calcular, dividido entre ¿quién? Entre la resistencia de Thevenin más R2 sobre S más la reactancia de Thevenin más X2. Y esto está en J. Pero como yo requiero es colocarlo aquí en una fórmula de potencia, entonces solo me voy a dedicar a la magnitud. ¿Quién es la magnitud de la corriente? Pues la magnitud del voltaje de Thevenin sobre, ¿cierto? Esta magnitud. ¿Y quién es esa magnitud? Pues la resistencia de Thevenin más R2 sobre S al cuadrado más la parte imaginaria, reactancia de Thevenin más X2 al cuadrado. Y esto dentro de raíz, o sea, a la 1/2. Y aquí pues obviamente la magnitud, esa es la magnitud de la corriente. Bueno, ya tengo la magnitud de la corriente que va hacia el rotor. ¿Y qué debo hacer? Pues debo meterla en la fórmula del torque. ¿Y quién es el torque? Torque inducido es 3 veces y 2 al cuadrado de R1 sobre S por la velocidad sincrónica. Entonces, cuando yo agarro esta corriente y la coloco aquí, torque es igual a ¿quién? A 3 veces, ¿cierto? Y 2 al cuadrado por R2 sobre S sobre la velocidad sincrónica. ¿Y quién es R2? Perdón, ¿quién es I2? Pues la magnitud de la corriente, este señor de acá. Entonces, cuando yo meto esta ecuación aquí, voy a llegar a tener la expresión del torque, que vamos a ver en 5 minutos, muchachos, porque este encuentro ya finaliza. Queda menos de un minuto, nos encontramos en